Soy una mujer de 24 años y me mudé de Orlando, Florida, a la granja de mi familia en las afueras de Valdosta, Georgia, en medio de la nada. Nunca tuve problemas en Orlando, pero me divorcié y tuve que mudarme con mi mamá. Éramos mis 2 niños pequeños y yo. Nos mudamos a una de las viejas casas del campo en la granja de mi familia y necesitaba mucho trabajo. Eran 8 habitaciones y una suite. Cuando nos mudamos, solo limpiamos 2 habitaciones y trabajamos en el resto de la casa durante 9 meses. El hombre que vivía al otro lado de la calle, Juan, fue muy útil. Desde el primer día, venía casi todos los días mientras alimentaba a sus animales y me ayudaba con todo lo que necesitara. En el transcurso de 9 meses nunca tuve problemas y pensé que era solo un hombre amigable de mediana edad. Nunca sentí que tuviera malas intenciones. La casa de la granja estaba de forma de U. La habitación que elegí tenía ventanas en la área del patio, que era el centro de la casa. Juan cercó esta área cuando me mudé por primera vez para que pudiera dejar que los niños jueguen. La casa estaba situada en el medio de la granja y bastante alejada de la carretera, así que nunca tuve ninguna preocupación de que me vigilaran, sobre todo porque las ventanas de mi habitación están en un área cercada en el medio de la casa, así que ni siquiera puse cortinas en mi habitación, ni baño. Un día, mi hijo estaba jugando afuera y Juan se detuvo en su camioneta. Él iba a revisar mi auto que había estado fallando un poco últimamente. Juan no llegó a la cochera antes de que mi hijo mayor me dijera: «Oye, lo vi en mi ventana anoche». Más tarde esa noche hablé con mi hijo y él me contó que lo había visto por la ventana. Le pregunté si era la ventana de la cocina, porque puedes ver el pasto de su caballo y él se detiene para alimentarlos todas las mañanas y noches. Al atribuirlo a eso, no pensé mucho más en eso. Pero habían sucedido otras cosas. Supongo que se podría decir que quería que él fuera la persona que pensé que era, así que no notaba todo lo que pasaba. Mi pastel favorito apareció de alguna manera en mi refrigerador, un día después de la escuela. Mi mamá me dijo que recordaba haberle dicho a Juan que era mi favorito. También, alguien me enviaba flores todos los viernes durante un par de meses. En realidad pensé que era mi ex esposo o posiblemente mi novio en ese momento. Pero resulta que ninguno de los dos lo había hecho. Mi novio en broma me dijo que seguramente había sido Juan. Al día siguiente, llegué a casa de la escuela y mi madre hizo que los niños jugaran en el patio, y Juan estaba trabajando en mi automóvil. Mi suspensión neumática tenía una fuga, y Juan se había ofrecido para mirarla antes de que la llevara a un mecánico, para evitar una reparación costosa. Salí del auto de mi madre y él me preguntó si quería ver la fuga que había encontrado. Cuando me incliné sobre el cofre del auto, Juan dio un paso atrás. Cuando me di la vuelta, comenté en broma sobre su teléfono celular, que parecía de la era de los 90. Lo tenía en la mano. Era el tipo de teléfono que ya no ves, uno de esos con tapa y cámara con muy poca calidad. Más tarde esa noche, entramos y mi madre me dijo que podría jurar que Juan me había tomado una foto en su teléfono. Sé que suena loco, pero no lo creí. Este hombre era serio, siempre amable. Nunca tuve ninguna vibra extraña de él. Yo sí le ofrecía pagarle, pero prácticamente nunca aceptaba mi dinero. Creo que debería haber sabido que la gente no es así en estos días. Supongo que era muy ingenua. Un par de semanas después, estaba cortando el césped de mi patio. Creció bastante mal y cuando me acerqué a mi ventana, mi corazón literalmente se hundió. Tenía un bloque de cemento recién colocado afuera de ambas ventanas y la ventana de mi baño. No puedo decirte cómo, pero
En ese momento supe que había cometido un gran error y que todos tenían la razón sobre Juan. Llamé a mi amigo llamado Josh para que me ayudara con algunas cosas. Le conté la situación y corrió a su casa y consiguió una cámara de casa. La puso en un árbol fuera de mi ventana. Esto fue a las 3 de la tarde. Esa noche llegué a casa alrededor de las 6 y estaba bajando a los 2 niños del auto cuando me di la vuelta y Juan estaba parado detrás de mí y dijo: «Oye, no quería asustarte, escuché que tu mamá estaba fuera de la ciudad». Yo le contesté: «Sí, señor». Obviamente se había dado cuenta que mi mamá no estaba porque ellos son amigos en Facebook. Luego me dijo que lo llamara por si me asustaba o necesitaba algo. Llevé a los chicos adentro y nos acurrucamos en la cama. Se quedaron dormidos en la cama cuando me di cuenta de que había perdido el episodio del domingo de Game of Thrones. Así que fui a la cama de mi madre para verlo. Estaba acostada allí hablando con mi ex esposo sobre los niños y el programa de televisión, cuando mi amigo Josh me llamó y me preguntó si mi novio había venido a la casa. Por supuesto le dije que no. Son las 9 de la noche. Me dijo que había un hombre afuera de mi ventana. La cámara tomó la primera foto a las 9:02 de la noche. Mis hijos estaban durmiendo en mi habitación. Entonces Josh me dijo que no me preocupara, que ya venía en camino, que ya estaba subiendo por el camino de la entrada para encontrarse con él afuera. El miedo literalmente se apoderó de mí. Lentamente entré a mi habitación y recogí a mis niños con calma. Cerré esa puerta y corrí a toda velocidad por la casa lo más rápido que pude. Nos sentamos en la camioneta de Josh hasta que llegó la policía. La cámara tomó fotos a las 9:02, 9:22 y 9:30. Juan se había quedado parado afuera de mi ventana todo ese tiempo esperando que volviera. El policía llegó al campo y pudo ver dónde estaba estacionado, pero ya se había ido. Detrás de la casa hay un campo de producción masiva y era un camino de tractor para el acceso del tractor. Les mostré las fotos y les di el nombre de Juan. Fue arrestado a las 2 de la mañana de esa noche y cuando revisaron su teléfono, habían 9 meses de fotos. Fotos mías cortando el césped, fotos mías jugando con mis hijos, fotos mías en el baño, durmiendo, inclinándome sobre el cofre de mi coche. Me estuvo vigilando todo el tiempo. Después de saber eso, no pude dormir en semanas. Terminó saliendo de la cárcel al siguiente fin de semana y entró en la oficina de correos de mi madre. Ella es una empleada de correo. Y le dijo que encontró a mi perro muerto y lo enterró por mí. Juan se había acercado mucho a mis perros para que así siempre que él estuviera cerca de mi casa no ladraran. Y cuando recién regresó de la cárcel a su casa, se llevó a uno de mis perros y lo mató. Incluso después de eso, solo recibió 5 años de libertad condicional y una orden de restricción. Todavía vive al otro lado de la calle. Me quedé por unos 3 meses y ya no me aguanté más. Me tuve que mudar de ahí. Esto sucedió en agosto de 2008. Tenía 16 años y puedo decirte que era un poco tonta. Estaba enamorada de mi entonces novio, de la misma manera que Ariel, quien tenía 16 años, estaba enamorado del príncipe Eric. Sus papás estaban separados y vivía con su papá, que era muy estricto y, a decir verdad, un poco aterrador. Los fines de semana se quedaba con su mamá, quien vivía en la misma calle que mi tía y mi mejor amiga. Muchas veces en las noches me escapaba y estábamos juntos hasta el día siguiente. Pero una vez nos atraparon
y entonces nos prohibieron vernos. Finalmente, nuestros papás lo superaron y nos dejaron vernos en una feria del condado, con su papá y su madrastra viéndonos. En la feria, mi entonces novio Gabriel me dijo que quería verme esa noche. Me dijo que iba a caminar a mi casa en medio de la noche. Mi casa está probablemente a 10 kilómetros de la suya, entonces le dije que no, que estaba loco. Así que decidí caminar la mitad del camino para encontrarme con él. Probablemente era medianoche. Había luna llena y estaba caminando por la calle. De repente, 2 coches se detuvieron y me preguntaron si quería que me llevaran. Estaba aterrorizada de que un policía me viera y me llevara a casa con mis padres. Dije, no gracias, estoy muy cerca, a ambos autos. Finalmente me encontré con Gabriel y caminé a su casa. Obviamente le conté sobre los coches que se detuvieron y me preguntaron si necesitaba un aventón. Él me preguntó que por qué no había aceptado el aventón y dijo que él habría tomado uno. Hubiera sido mucho más rápido encontrarnos. Llegamos a su casa, nos besamos, pasamos el rato y finalmente pensé que tenía que irme a mi casa antes de que mis papás se despertaran. Intenté ir a casa de mi tía, pero no había nadie en la casa. Entonces empecé a caminar. Como era verano, a eso de las 5 de la mañana ya era día y entonces decidí tomar otro camino. Estaba caminando a lo largo de un largo tramo de la carretera en la que he estado muchas veces antes de tomar el autobús a la escuela. Estaba escuchando mi iPod y de pronto vi un teléfono celular muy viejo en el suelo. Lo recogí y me sorprendió mucho porque sí prendía y funcionaba. Seguramente era un Nokia. Pasaron un par de autos y me empecé a poner nerviosa por cuánto tiempo me iba a tomar a llegar a casa antes de que mis padres se despertaran. Y entonces pensé en lo que me había dicho Gabriel, de que si alguien le hubiera ofrecido el aventón, lo hubiera tomado. Decidí que sí. Si alguien me paraba y me ofrecía un aventón, lo tomaría. Realmente no quería que me regañaran y me castigaran nuevamente. De pronto, un viejo y destartalado coche se desacelera a mi lado. Giro un poco la cabeza mientras sigo caminando y un hombre mayor empieza a hablarme. ¿Quieres un paseo?, me pregunta. Finalmente me detengo y lo miro más de cerca. Se veía despeinado, con poco pelo, sin afeitar y un poco gordo. Mis extraños sentidos de peligro hormiguean, pero me dije que dejara de ser tan cobarde. Necesitaba llegar a casa lo más rápido posible, así que le dije al espeluznante tipo del coche que me dejara en un casino muy cerca de mi casa. Me preguntó cuál era mi nombre, cuántos años tenía. Le di mi segundo nombre y le dije que tenía 18. De repente sentí cómo puso su mano sobre mi rodilla y me dijo algo sobre lo hermosa que soy. Me quedé congelada. No sé cómo se supone que debí reaccionar. Me sentía muy incómoda y el miedo empezó a invadirme. Simplemente le dije, gracias. Él empezó a mover su mano un poco más y pasamos el casino. Le dije que en el casino estaba bien, de verdad, que ahí me dejara. Y me dijo que podía acercarme más hacia donde iba, que no había ningún problema. Pensé en algo para distraerlo y quitarme su asquerosa mano de encima. Saqué el celular que encontré antes y empecé a hablar animadamente. Mira lo que encontré cuando estaba caminando. Lo encontré justo antes de que te detuvieras y lo mejor es que todavía sirve. Me preguntó a quién le pertenecía, bla, bla, bla. Estaba diciendo cualquier cosa para evitar entrar en pánico y mostrarme con miedo. Estaba funcionando. Los ojos del tipo se agrandaron como si hubiera encontrado un montón de oro. Me quitó la mano para agarrar el teléfono. Oh, me voy a quedar con esto y me aseguraré de que vuelva a su dueño. Asentí con entusiasmo y le dije,
De acuerdo, creo que es lo mejor. Por fin me dijo que me bajara y esperé hasta que se fuera para subir corriendo a mi casa. Estaba muy, muy asustada. Estoy tan agradecida porque nada malo me pasó. Es increíble que me encontré ese teléfono y fue lo que ayudó e impidió que me hiciera algo malo. Por eso les digo, es mejor no tomar atajos ni recibir ese aventón del desconocido porque no sabes qué realmente te puede pasar. Crecí en la reserva de Nuevo México. Soy blanco, pero mi padrastro es navajo. Vivimos en un desierto muy rocoso, como una montaña, algo así como el Gran Cañón, pero más pequeño. No había prácticamente personas blancas por ahí. Los navajos en aquel entonces odiaban a los blancos. Podías caminar todo el día y nunca ver a nadie blanco. Un día estaba cazando con mi caballo y llegué a un círculo que era como una depresión en una piedra de arena. Parecía muy antigua. No había sonidos de animales a su alrededor, ni lagartijas en las rocas, ni insectos, nada. Todo esto estaba asustando a mi caballo. Él gritaba, saltaba, pateaba, y no podía lograr que se calmara, así que lo alejé de allí y lo até a un árbol a la vista. Fui a ver aquel círculo con una arma, por supuesto. Era solo un gran círculo de aproximadamente 1 metro de profundidad y parecía que algo se había construido allí, pero hace mucho tiempo. Regresé con unos amigos después, con nuestros caballos y nuestros perros también. Los caballos hicieron lo mismo, estaban muy nerviosos y los perros se quedaron en la cima de la colina, lloriqueando y aullando. Nadie tenía idea de qué era, pero cuando le platicamos a nuestros padres lo que había pasado, nos dijeron que nos mantuviéramos alejados de eso. Lo único que pude descubrir fue que los navajos y otros indios sacrificaban a las personas y niños que no podían contribuir a la tribu. Los ponían en un pozo como un círculo para morir como sacrificios. Hace mucho tiempo, si necesitabas lisiado o tenías problemas mentales y no podías cazar o cultivar, nadie te apoyaría ni cuidaría. En los años 70 y 80, mientras crecía, tenía horas de tareas todos los días, a pesar de que también iba a la escuela, y obviamente explorar por ahí era increíble. He visto cosas que nadie creería, pero encontrar este hoyo, este círculo, de verdad que se sentía espeluznante. Soy de un país en Europa donde el asesinato o el crimen en general es muy, muy raro. Así que se pueden imaginar que la gente no tiene tanto miedo de caminar sola. Sin embargo, rara vez salgo solo por la noche porque soy de un pueblo pequeño y los bosques en la noche me asustan un poco. A veces, cuando estoy con mis amigos, disfruto de los paseos nocturnos. La semana pasada, mi mejor amigo y yo fuimos a nuestra caminata de siempre. Conocemos muy bien los caminos, recorremos el mismo cada vez y juntos nos divertimos mucho, por lo que nunca pensamos en cosas aterradoras que podrían pasar. Los primeros 3/4 de nuestro camino están bien iluminados por lámparas en la calle y hay casas alrededor. No muchas, pero las hay. Luego llegamos al túnel desde donde no hay luces y el camino asfaltado se convierte en uno rocoso. Cuando llegamos allí, vimos una camioneta blanca de pie frente al túnel. No estaba encendida y nos estábamos asustando, pero bromeamos acerca de cómo alguien nos podría seguir. Cuando pasamos les dije, creo que veo una silueta de alguien ahí adentro, pero mi amiga se enojó conmigo por asustarla. Después de cruzar el túnel, el camino gira a la izquierda y tienes que caminar hacia arriba.
No es una caminata larga o difícil antes de llegar a la cima de esta colina y tener que bajar de nuevo. A partir de ese momento estaba rodeado de bosque por un lado y un campo abierto del otro. Ahora está muy oscuro, pero seguimos platicando durante aproximadamente 5 minutos, antes de que las luces comiencen a brillar detrás de nosotros. No es extraño que los autos pasen por ahí. Hay muchas granjas cerca, así que nos movemos a un lado y continuamos caminando despacio para dejar pasar al coche. Sin embargo, volteamos hacia atrás y nos damos cuenta de que no es un auto, sino la camioneta blanca de antes. Nos asustamos un poco, pero esperamos de que pase, pero no fue así. Seguimos caminando lentamente por unos 50 o 100 metros y la camioneta avanza lentamente detrás de nosotros. Cuando aceleramos, también escuchamos que se acelera y cuando disminuimos la velocidad, también lo hace. Golpeo a mi amiga en el hombro, la miro directamente a los ojos y solo le digo: corre hacia el campo, ya. Todos empezamos a correr lo más rápido y lejos que podemos. Casi tropezamos con los montones de tierra que había en los campos de lúpulo. Finalmente saltamos y nos escondimos en la nada y solo esperamos. La camioneta se detiene, enciende las luces y 2 hombres salen. Tienen capuchas y están sosteniendo unas linternas que brillan en nuestra dirección, como escaneando el campo. Creo y siento que pasan unos 2 o 3 minutos antes de que entran a la camioneta de nuevo. La dan la vuelta en el lugar y conducen de regreso desde la dirección en que vinimos. Nunca hemos estado tan asustados y simplemente corrimos a nuestras casas por el campo. Las casas comienzan de nuevo justo al final, así que nos sentimos seguros cuando llegamos allí. No sé quiénes eran las personas y nunca antes me habían seguido así. Creo que nos mantendremos fuera de ese camino por bastante tiempo por ahora. Hice un viaje de mochilero con un amigo cuando era más joven. Hicimos un viaje de una semana para mochilear una parte del sendero de los Apalaches. Por la noche, hacíamos una pequeña fogata para cocinar y calentarnos. Ni siquiera puedo comenzar a explicar qué tan oscuro estaba. No había luz de luna. Literalmente estaba completamente negro. Estábamos sentados en el silencio junto al fuego después de la cena. Cantos de grillos, ruidos de insectos, sonidos típicos que esperarías escuchar en el bosque. El ruido era fuerte. No brutalmente fuerte, pero lo suficientemente fuerte como para que lo notaras. Básicamente nos sentamos allí y escuchamos el crepitar de nuestro fuego y la naturaleza. De repente, la sinfonía se detuvo de golpe. El único ruido que quedaba era el crepitar de nuestra fogata. Silencio muerto. Rápidamente pasó de ser algo relajante a algo realmente escalofriante. Por lo general, cuando un insecto deja de hacer ruido, es porque hay un depredador cerca. Pero cuando todos los insectos dejan de hacer ruido, eso generalmente indica un depredador bastante grande. Mezcla eso con lo oscuro que estaba. La luz de nuestra fogata básicamente fue tragada por la oscuridad. Ahora, ¿cómo podría empeorar esto? Comenzamos a escuchar pasos en el bosque alrededor de nuestra área de campamento, no corriendo, sino arrastrándose. Sea lo que fuera, caminaría un poco y luego se detendría. Luego caminaba un poco más, luego se detenía. Pero nosotros no pudimos ver nada. Las palabras nos están siguiendo salieron de mi boca. Así que ahora mi amigo y yo estábamos aterrorizados.
Estábamos lo más cerca posible del fuego sin estar realmente en él. Los dos teníamos armas cortas, pero eso no me hacía sentir mejor ni más seguro. Entonces los pasos se estaban acercando, no más rápido, solo más fuerte. Entonces, lo que sea que se arrastraba por el bosque ahora se dirigía a nuestra área general. En ese punto solo podía pensar, bueno, aquí termina todo. Es nuestro último día. Así que ahora tienes a dos alrededor de una fogata, esperando que algo pase a través de un muro de oscuridad hacia la luz del fuego y nos destroce y nos acabe. Ahí es donde finalmente conocimos nuestro destino. Cuando de repente una voz muy femenina cantó: «Hola, soy amigable, vamos hacia ustedes». Y dos biólogos de vida silvestre salieron de la oscuridad. Estaban estudiando murciélagos. Obviamente el mejor momento para estudiarlos sería la noche. Era un hombre y una mujer y se sentaron con nosotros durante unos minutos y nos contaron todo el proceso. Fue realmente bueno escucharlo. También querían decirnos que estarían fuera de casa en nuestra área durante la mayor parte de la noche. No querían asustarnos. Demasiado tarde. Charlamos un par de minutos más y luego volvieron a su camino. Una vez que estuvieron fuera de la distancia de audición, mi amigo me miró y dijo: «Me oriné en los pantalones para mantenerme caliente, no porque tuviera miedo. Es una táctica de supervivencia conocida». Hasta que escuché ese «hola», honestamente estaba esperando que un depredador enojado viniera corriendo del bosque, me recogiera y me usara como un bate de béisbol para golpear a mi amigo hasta la muerte. Así que mi experiencia más aterradora en el bosque fue conocer a dos biólogos de vida silvestre. Hola, muchísimas gracias por escuchar y compartir este tiempo en Nocturna. Espero que les haya gustado estas historias. Por favor, déjame un like. Y no olvides de suscribirte para nuevas historias cada semana. Si tienes o has tenido una experiencia que quieres compartir, la puedes enviar en el correo que se encuentra en la descripción. Otra cosa que les quería comentar es que estoy pensando en cambiar el look del canal un poco. ¿Qué les parece si aparezcan mis videos? No sé si es algo que les interese, pero por favor coméntenmelo en la descripción. Lo otro es que también voy a compartir una serie de preguntas para ver qué tipo de contenido quieren y además cuál es el mejor día para subir estos videos. Ya sé que he cambiado el día de domingo a lunes por ahora, pero quiero preguntarles a ustedes exactamente qué día prefieren, para así poder tener una experiencia mejor aquí. Como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, pero por ahora, cuídense y nos vemos en la próxima.